El mundo de Internet. ¿Qué sería de nosotros sin él? Seguramente no podríamos cumplir esos sueños y fantasías que solo podemos realizar por este medio. Como por ejemplo, crear versiones terroríficas y retorcidas de series, películas y caricaturas de nuestra infancia, para después subirlas a la web y darlas a conocer al mundo. De eso tratará el video de hoy, pues les contaré y mostraré 4 animaciones perturbadoras de YouTube que les causarán incomodidad y terror. Ya sabido esto, prepárense y pónganse cómodos. ¡Que comenzamos! La receta secreta. Seguramente llegaste a ver la famosa caricatura de Bob Esponja. ¿Y te has preguntado cuál es la misteriosa receta secreta de las cangreburgers? Bueno, esta tétrica animación responde esa pregunta. Verán. El corto animado comienza con una versión inquietante de Bob Esponja, quien prepara algunas cangreburgers, para después hacer acto de aparición otro famoso personaje, Calamardo, quien también es bastante inquietante de ver. Este le dice a Bob Esponja que los clientes no se han saciado y que piden a gritos más de esa fórmula secreta, a lo que rápidamente la escalofriante esponja se quita un pedazo de su propio ser y lo pone en una de las hamburguesas, mientras que Calamardo parece disfrutar el olor de la extraña comida. A lo que después aparece Don Cangrejo, pidiéndole a Bob Esponja más de la fórmula, mientras se le acerca lenta y tétricamente, para después meter una de sus tenazas dentro de la esponja, mientras le pregunta que si puede sentirlas. A lo que Bob responde que puede tomar todo lo que quiera. Calamardo, observando esta escena que pareciera sacada de lo más retorcido de la plataforma naranja, decide unirse al nada agradable espectáculo y ambos comienzan a comerse a la esponja pedazo a pedazo, cosa que parece no importarle. Al contrario, parece que el que lo estén devorando le excita. Terminando el macabro festín, Bob Esponja les pregunta si quedaron satisfechos, a lo que Don Cangrejo le contesta: sí, muchacho, pero ahora estás vacío y eso no me excita. Al final Bob se queda solo y destrozado, feliz por saciar las ganas de fórmula secreta, repitiendo lo tanto que ama su trabajo. Sin duda, una versión extremadamente enferma de esta caricatura, que como te dije antes, te causará incomodidad y terror. Si no me crees, te mostraré un pedazo del video. La versión original en inglés es del usuario MedCanyon, pero yo les mostraré la versión traducida de Merfus. Estaré dejando sus canales en la descripción del video. Ahora sí, corre video. Un cangrejo está metiendo su tenaza en tu tarro de mermelada, papu. Puede tomar todo lo que quiera, Don Cangrejo. ¡Oh! ¡No me dejen fuera! ¡Te necesito, Bob Esponja! Ven y toma uno para ti. Tomen mi forma secreta. ¡Esto me pone! Todo lo que quieran. ¡Oh, Dios! ¡Es tan putas rico!
Sabor. Tomen. Necesito más sabor. No, te veré encima. Quiero más de esa forma. Tómenlo, papus. Sí, Carajo, sí. tomen toda esta fórmula secreta. ¿Les gustó, papus? ¿Los satisfací a los dos? Sí, lo hiciste bien, chico, pero ahora estás vacío y eso no me excita. Nuestra hambre ha sido saciada por ahora. Pero volveremos. Me encanta mi trabajo en el crustáceo cascarudo. Sustancia X. La siguiente animación es del canal Astroboard. Les dejaré el enlace de su canal en la descripción del video. En esta ocasión la macabra animación que veremos es de la caricatura conocida como Las Chicas Superpoderosas. Una serie infantil tan colorida que empalaga. Bueno, la animación comienza en un macabro cementerio y logra escucharse como si alguien estuviera desenterrando algo. Por el lugar y la tétrica escena, inmediatamente se intuye que es un cadáver. En la siguiente escena conocemos a nuestro protagonista, un científico que parece ser fan de las chicas superpoderosas, a niveles que rayan en lo aterrador, pues toda su casa está adornada con las protagonistas de dicha caricatura. Este se dirige a ver su televisor, pues parece que ya es hora de ver su show favorito. ¿Adivinaste cuál es? Exacto, las chicas superpoderosas. El profesor parece estar impactado y encantado por ver a sus heroínas en acción. Después de que termina su programa, este se dirige a su espeluznante laboratorio, donde se pone a experimentar con la sustancia X, misma que creó a sus heroínas. Luego vemos que saca una máscara, que supuestamente él lo hará parecerse al Dr. Utonio, el padre de las chicas superpoderosas. Suscríbete. Ahora, vemos al cadáver que desenterró al principio de la animación. Y este está disfrazado de una de las chicas superpoderosas, más específicamente Bombón. El profesor psicópata le inyecta la sustancia X y le implora que despierte, pues su papá la está esperando. Poco a poco el siniestro ser va reviviendo, para después pegar un horroroso grito, para que la pantalla se torne totalmente negra, mientras suena la voz de una niña, buscando a su mamá y papá, pidiendo ayuda. El profesor lo sabe. Su experimento tuvo éxito. Este le pide a aquella niña que se muestre, que salga de la oscuridad. Y es así como podemos ver a la aberración que el profesor creó, pidiendo ayuda desesperadamente, pues el dolor que siente es insoportable. Pero ¿por qué mejor no te muestro un fragmento de esta aterradora animación? Corre video. Wake up, my powerful girl. Daddy is waiting for you. Come on. Wake up. That's it. Good girl. Come on. Come on.
Shitty. Where's my family? You're in the center. I'm in the center now. Come here, Shitty. God wants to see you. Los hijos de Gary. Astro Boy y Bob Esponja hacen acto de aparición nuevamente en este video. Verán. Esta aterradora animación comienza con Calamardo entrando a la casa de Bob Esponja en busca de su esponjoso amigo. Pero inmediatamente entrando, la tétrica atmósfera le dice que algo no anda bien. Horrenda sorpresa se lleva cuando encuentra a Bob. Este le cuenta que su mascota, el caracol Gary, ha puesto a sus crías. Por fin son padres. Y en la siguiente escena vemos que Gary ha puesto sus huevecillos dentro de Bob. Pero no es suficiente, pues Gary necesita otro recipiente para seguir poniendo más huevos. En el fondo del cuarto donde se encuentran todos ahí, se aprecia que Gary ya usó a varios personajes como recipiente. Al ver esto, Calamardo intenta desesperadamente salir de aquella habitación, pero esta se encuentra cerrada. Después escuchamos una horrible voz que invita a Calamardo a hacer su nuevo recipiente. Esta es la voz de Gary, quien sale de entre las sombras, y apreciamos que esta es una versión aberrante del caracol que ya todos conocemos. Acercándose lentamente a su próxima víctima, lo atrapa. Al poco rato Calamardo despierta atado a una silla con incontrolable miedo, que lo invade, pues la siniestra bestia está por poner sus huevecillos dentro suyo, mientras le promete que no dolerá, y que él seguirá vivo a pesar de todo. El inmundo ser prosigue a quitarle el ojo, para después cumplir su espeluznante objetivo. El pobre Calamardo se convierte en un recipiente vivo de huevecillos de caracol mutante. Por mientras, a las afueras de la casa se encuentra Patricio queriendo entrar buscando a su amigo de toda la vida, posiblemente la futura víctima de Gary. Pero ¿por qué no ven un pequeño clip de este siniestro video? Llegaste en el mejor momento. Gary ya puso sus crías. Somos padres, pero hay un problema. Necesitamos otro recipiente para Gary. ¡Alguien déjeme salir! ¿Hay alguien ahí? Por favor, Calamardo. Bob tiene razón. Necesito un nuevo lugar para depositar mis crías. Te necesito a ti, Calamardo. Despierta, Calamardo. Ya es hora. Tranquilo. Te prometo que no dolerá. De hecho, todos aquí siguen vivos. ¿Lo ves? Eso es todo. Ya he terminado. Ahora sí, gracias, Calamardo. Mis crías te lo agradecen. La muerte de Kiko. La siguiente animación fue creada por Genius del Art. Les dejaré el enlace de su canal en la descripción del video. El Chavo del Ocho es la obra maestra de la comedia de Roberto Gómez Bolaños, un ícono del entretenimiento en México, ahí por los años 70. Una serie inocente que reflejaba a la perfección la comedia de la época. Por eso es difícil de creer que una versión tan retorcida de esta serie, como la que estoy por mostrarte, existe. Verán.
La siniestra animación comienza con un pequeño vistazo al patio 1 de la vecindad. Vemos que doña Florinda está buscando a su hijo Kiko. Notamos que el audio es sacado directamente de la serie, lo cual hace la atmósfera mucho más tétrica e incómoda de ver. Después pasamos al segundo patio, donde Florinda sigue buscando a su retoño. Y finalmente, pasamos al tercer patio, donde vemos que dentro del apartamento número 8, el chavo le está metiendo una tremenda puza a Kiko. Incluso le dispara en las rodillas. Después vemos a don Ramón pasando por ahí. Y junto al chavo dicen sus características líneas del show. Tenía que ser el chavo del 8. Fue sin querer queriendo. En la siguiente escena vemos el cadáver de Kiko, justo en medio de ambos personajes. Suscríbete. Don Ramón se desquita con el cuerpo por todos esos años de humillación por parte de él y su madre, para después tirar la evidencia a la basura, junto con su embarazada hija, la Chilindrina. Como última escena tenemos efectivamente al cuerpo de Kiko en la basura, pero no será por mucho tiempo, ya que en el segundo episodio, doña Florinda al lado de la bruja del 71 lo resucitarán, y este regresará como un asqueroso zombie, con la piel descompuesta, siendo tragada por gusanos. Son varios los episodios de esta miniserie, todos repletos de una atmósfera inquietante e incómoda. A continuación les mostraré un clip del episodio 2. Si quieren ver los demás sin marca de agua, les dejaré el enlace del canal. Puede que encuentren contenido aterradoramente interesante. Corre video. Sí serán, pero no les doy una nada más. Ya estaba pensando que no vendría. No más por curiosidad. Ay, yo tengo facultades, Medley. Esta misma noche vamos a organizar aquí una sesión espiritista. ¿Te da miedo? ¿Qué pasa? Voy a casa. Sí, díganme. Lo prometido. Venimos a realizar la sesión de espiritismo. Te digo que yo, francamente, no creo en esto, doña Clotilde. ¡Silencio! ¡Silencio! Necesito silencio. Seres del más allá. Quiero saber si hay aquí algún muerto. No. Yo no lo creo. ¡Es la voz de Kiko! ¡Ya se murió! ¡Silencio! ¡Silencio! Si hay algún difunto en esta habitación, que se manifieste de cuerpo presente. Si te gustó esta historia y otras de Estación del Horror, no olvides suscribirte al canal, dar like a los videos que más te gusten y compartir con tus amigos y familiares, y así poder crear una siniestra y gigantesca comunidad de horror. Se los agradecería muchísimo. No cabe duda de que si no fuera por internet, no podríamos deleitarnos con estas siniestras obras maestras de estos grandes animadores. Dime, ¿les gustaría una segunda parte de estas tétricas animaciones? Háganmelo saber en la caja de comentarios. También recuerda que tú, el espectador, puede mandar sus aterradoras historias por medio de los comentarios, por X para una mejor comunicación entre nosotros, o por el correo oficial del canal, estaciondelhorror3@gmail.com. Pronto abriré el canal de Telegram para que puedan contar sus macabras experiencias por ahí. Estén atentos. La música fue cortesía de Video Game Odd One y por supuesto Repulsive. Se los recomiendo ampliamente.
También les recuerdo que ya pueden ver y escuchar sus episodios favoritos de Estación del Horror en Facebook, Spotify y Odyssey. Estoy en todas partes. Me voy. Por ahora. Estás saliendo de la Estación del Horror. Te deseo una noche llena de pesadillas.